Francesc Tosquelles es una figura excepcional del siglo XX, catalán, español y europeo. Es una figura que, no obstante, ha pasado desapercibida, no ha sido incorporada a los cánones de lo que conocemos como nuestra cultura oficial y, sin embargo, él representa siempre el espíritu crítico frente a momentos convulsos, tales como fueron la guerra civil, el exilio, la posguerra europea. En realidad, él es un psiquiatra, nacido en Reus en 1912, que se beneficia del clima que existe en Barcelona en los años 30 y que recibe a los psiquiatras y psicoanalistas de la Europa del Este que huyen del ascenso del nazismo. Verá también el horror que supone la Segunda Guerra Mundial desde el Hospital Psiquiátrico de Saint-Alban, en la región de la Lozère, en Francia. Allí él va a ser líder en cooperación con muchas otras personas de una renovación psiquiátrica que ha convenido en llamarse la psicoterapia institucional. Lo que pretende es curar la institución y no necesariamente curar a los supuestos enfermos. Va a servirse de la psicoanálisis no para hacer psicoanálisis de lo que él llama de clientela o de diván, sino el psicoanálisis para psicoanalizar o curar el conjunto de las instituciones psiquiátricas, es decir, va a hacer psicoanálisis del hospital psiquiátrico para curar los viejos manicomios heredados del siglo XIX, las camisas de fuerza, la contención, va a hacer cursos de psicoanálisis al equipo médico, a las monjas, a los enfermeros. En 11 salas lo que tenemos es un material ampliamente diverso, desde documentos salidos de hospitales psiquiátricos, de colecciones privadas, obras de arte, films, películas, materiales recopilados por historiadores amateurs, en definitiva un material que tiene también como epicentro las experiencias del Art Brut en el Hospital de Saint-Alban en los años 40 y 50 y que Jean Dubuffet va a extraer directamente de allí para elaborar esa idea suya de un arte supuestamente auténtico, supuestamente visceral y confrontado con la noción de cultura establecida, utilizando a la marginalidad que representan los individuos y las personas psiquiatrizadas como ejemplo de esa autenticidad. Es muy interesante la figura de Tosquelles porque Tosquelles no busca, digamos, mitificar, ni tampoco busca hacer un elogio del vínculo que hicieron los surrealistas entre la locura y la psiquiatría, la locura y el surrealismo. Tosquelles tiene una relación mucho más pragmática, es decir, no busca encumbrar al loco genio o al enfermo lúcido, sino que lo que busca es que realmente la vanguardia y en particular el surrealismo entre el surrealismo desde una vertiente mucho más pragmática, mucho más vinculada sí, a la escritura creativa, a la fotografía y al cine, pero sin la mística que a menudo se asocia a las relaciones entre psiquiatría y surrealismo. Va a trabajar con gente, con equipos no profesionales para trabajar con los problemas de salud mental, es decir, va a trabajar con músicos, con escritores, va a trabajar con prostitutas, con trabajadores sexuales, para mostrar que el problema de la salud mental no es un problema de la psiquiatría, de los psiquiatras, sino que es un problema común, es decir, de la sociedad civil. De este modo, Tosquelles se convierte en una figura atrapada entre la renovación psiquiátrica, la vanguardia cultural y también la vanguardia política. Tosquelles es un marxista y lo que busca es introducir la economía, el trabajo y la cultura dentro del hospital psiquiátrico para dejar de que los hospitales psiquiátricos estén separados de la cultura, de la economía y del mundo. Básicamente lo que va a introducir es el sistema cooperativo, lo que quiere decir que los enfermos van a organizarse en el club de cooperativas en el hospital, van a trabajar, el rendimiento del trabajo va a retornar a la riqueza del hospital y los enfermos podrán organizar así un sinfín de actividades culturales, es decir, los enfermos podrán organizar su propio cineclub, la venta de sus propios objetos, van a organizar circo, fiestas mayores, etc. La finalidad es que gente de la sociedad civil y gente que forma parte del colectivo médico y los internos se mezclen, ¿no? Y pueda aflorar eso que no puede aflorar en los espacios concentracionarios históricos donde los enfermos están separados tanto de la economía como de los lazos afectivos.